tardes, ¿cómo están? Bendecido, salud bien. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Nos volvieron a encerrar, pero no vamos a dejar de compartir la palabra para que llegue por otros medios a los que nos siguen. Y pedimos a Dios que esto termine pronto. Amén. Ya se ha alargado demasiado la situación. Muchos no lo creen, siguen pensando que todo es un ardid de las autoridades, pero los hospitales están repletos de muchos pacientes en estado grave. Ya no hay cupo y entonces necesitamos empezar a hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, a orar por todos aquellos que están en situación peligrosa de riesgo de vida, para que Dios escuche nuestra oración, nuestra plegaria y pueda hacer misericordia por todos aquellos que aún siendo hijos de Dios también están contagiados, y que también tenga misericordia Dios por todos aquellos que aún no le conocen, que Dios les dé la oportunidad de conocerle antes de que Él los llame a su presencia. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a compartir un tema que se llama la unidad. Abramos nuestra escritura en Salmos capítulo 3, verso 3. Y hoy nos vamos a enterar de muchas cosas que quizás no estábamos enterados y que no sabíamos. Pero el día de hoy la palabra nos va a ir llevando por el terreno para saber qué es lo que Dios nos dice en la palabra que Él ya hizo. Amén. Amén. Aleluya. Salmos capítulo 3, verso 3 dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Amén. Hermano, nos hemos enterado que todo nuestro ser está rodeado de protección, para que no luego digamos que corremos peligros, porque como ya se nos había enseñado, estábamos en peligro todo el tiempo. Pero de acuerdo a como el Señor nos ha ido revelando, estamos protegidos. Amén. De una manera maravillosa, dice la palabra, protegidos por nuestro Padre Celestial, protegidos absolutamente, porque nos dice la palabra, Él es un escudo alrededor de nosotros. Amén. Aleluya. Y si tu escudo es Dios, ¿quién puede dañarte, hermano? Nadie. Pero si tu escudo es cualquier cosa que no sea Dios, y entonces sí ten cuidado. Por eso te estoy avisando. Es mejor que tú consideres que tu escudo es Dios. Eso es lo que quiere que tú sepas. Y eso es lo que tú también debes de confesar. Amén. No solamente de creerlo, sino de confesarlo. Esto es muy bonito, que aprendamos a confesar aquellas cosas que Dios ya nos dio, que ya las hizo. Bien, pues empecemos. Jesús en múltiples ocasiones hablaba con los judíos y procuraba darles a entender de la voluntad del Padre. Pero ellos tal parecía que no eran capaces de comprender las palabras de Jesús. Hubo un hombre que se acercó de noche a Jesús y ustedes lo recuerdan, Nicodemo. Nicodemo pregunta a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno podría hacer las cosas que tú haces si Dios no fuere contigo. Y eso lo encontramos en el libro de Juan. Amén. Amén. Segunda de Juan, Juan capítulo 3, verso 2. Libro de Juan capítulo 3, verso 2. Amén. Gloria a Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso era lo que le preguntaba a Nicodemo. Rabí, sabemos que tú eres venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer otras señales Amén. que tú haces si no está Dios en él. Y Jesús comienza a darle explicaciones a Nicodemo, y entre esas explicaciones le dice lo siguiente: si les digo las cosas terrenales y no las pueden creer, si les dijera las celestiales. Y cuando Jesús comenzó a compartir las cosas celestiales, lo quisieron apedrear, lo acusaron de hereje, de blasfemo. Y Jesús les decía: a ustedes no pueden oír mis palabras porque ustedes no son de Dios. Y veamos unas palabras que Jesús decía a los judíos. Y vamos a Juan capítulo 10, verso 22 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 10, verso 22 al 28. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
¿Hasta cuándo nos tendrás en suspensos? Si tú eres el Mesías o si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense cómo está diciendo Jesús estas palabras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Juan capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí vamos bien, pero la siguiente afirmación se sale de toda comprensión. Juan capítulo 10, verso 30, ahí mismo. ¿Cómo dice? Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Yo y el Padre uno somos. Amén, aleluya. Piénsenlo por favor en el contexto de esa cultura judía y en que consideraban a Dios como alguien intocable. Llega uno que dice que es el Mesías y demuestra con hechos que sí, que es el Mesías. Sin embargo, los judíos todavía dudando, le preguntaban, nos tienes en ascuas, nos tienes en suspenso, nos tienes a la expectativa. Si de verdad eres el Mesías, ya dísnoslo abiertamente. Y dice que dijo nuestro Señor Jesús, se los he dicho, pero no me quieren creer. Y no me quieren creer porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y el Padre las ha entregado en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ellas no van a perecer, yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatarlas de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Amén. Ni de mi mano, ni de la de mi Padre. ¿Están viendo mi mano? Les decía. Pues están viendo la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Amén, aleluya. Y se acabó la amistad. Querían que les dijera la verdad y no soportaban la verdad. Si les digo las cosas terrenales, les decía, y no me las pueden creer. Ahora si les dijera las celestiales. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo y Jesús les respondió. Juan capítulo 10, verso 31 al 33. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Juan capítulo 10, verso 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jesús, ¿qué fue lo que les respondió? Dice que les dijo a los judíos todo lo que ellos querían escuchar y volvieron a tomar piedras para apedrearle, mas Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Él jamás dijo yo las hago, yo vengo en el nombre de mi Padre. Amén. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú haces, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque ellos veían en Jesús su humanidad. Así que cuando cualquiera de nosotros, siguiendo ese tipo de pensamiento de Jesús, nos atrevemos a hablar como hablaba Jesús, inmediatamente nos dicen blasfemos, eres un soberbio, eso no es cierto, no puede ser, y eres un hereje. ¿Pero qué dice el Señor? A ver, ¿no está escrito en la ley ustedes son dioses? Hijos todos del Altísimo. Amén. Salmos capítulo 82, verso 6. Gloria a Dios. Amén, aleluya. La palabra nos va diciendo cómo quiere nuestro Dios que entendamos. Salmo capítulo 82, verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses,
y todos vosotros hijos del Altísimo. Amén. Y eso que no eran engendrados, y eso que en el antiguo pacto solo eran creados por Dios, y el Señor ya se los decía, todos ustedes son dioses. ¿Lo decía por ellos o lo decía por otros? Todos ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes. Amén. Juan capítulo 10, verso 34 nos lo confirma. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Respondiendo lo que decía el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, verso 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Pero fíjense muy bien en esto. ¿Qué nos dice la palabra? El Padre y yo tengo unas ovejas en mi mano y nadie me las puede quitar. El Padre tiene esas ovejas en su mano y nadie se las puede quitar. Y Él es el mayor de todos. El Padre y yo somos unos. Amén. ¿Ustedes tienen algún familiar, algún conocido o un amigo, algún hermano en Cristo que se haya desviado de la fe? ¿Sí? ¿Ustedes creen que ya no se puede hacer nada por ellos? Si pensamos nosotros que no se puede hacer nada por una persona que recibió a Jesús y que ahora anda lejos del Señor según Él, aquí tenemos un motivo, aquí tenemos una razón para orar por esas personas. Jesús dijo, y cuando Jesús decía, hablaba el Padre, porque el Hijo no decía nada de sí mismo, sino lo que oía hablar al Padre. Eso decía el Hijo. Y el Hijo decía lo siguiente, tengo unas ovejas que el Padre me ha entregado en mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Nadie las puede quitar de mi mano y nadie las puede quitar de la mano de mi Padre. Amén, aleluya. Porque mi Padre mayor que todos es. Si eso dijo Jesús y hubo alguno que el Señor lo tuvo en su mano, como aquellos que se alejaron y que ahorita parece como que no están en su mano, ¿cómo podemos orar nosotros? Señor, fulanito parece como que no está ahorita en tu mano. Tu palabra a mí me dice, tu Espíritu Santo me dice que tú eres mayor que todos y que nadie puede arrebatar de tu mano lo que es tuyo. Esto que estamos atestiguando, la vida de este hermano y la vida de esta persona, tal parece como que se está saliendo de tu mano y que el diablo te lo está quitando. ¿Verdad, Señor, que eso no es posible? ¿Verdad que tú eres mayor que el diablo, Señor? Amén, aleluya. ¿Verdad que nadie lo puede quitar de tu mano? En tu mano está. ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? Parece que estamos hablando cosas que hemos ido deduciendo. Así parece. Mas hasta el momento que nosotros aceptamos la siguiente parte de esta revelación, Jesús está a punto de despedirse de sus discípulos. Y en San Juan capítulo 17 tiene la palabra para nosotros. Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Cómo dice? Juan capítulo 17, verso 22. ¿Sí dice así? Gloria a Dios, aleluya. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno y así como nosotros somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, la gloria que tú me diste, ¿cómo dice la palabra? Yo se las he dado Amén. para que sean uno, así como nosotros somos unos, así como el Padre y yo somos uno, decía Jesús. Aleluya. Quiero que ustedes lean tal cual es. Ni inventen ni traten de interpretar, nada más lean tal cual es. Yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Les va a dar o ya les dio? Ya nos dio. Allí dice que ya les dio. Amén. ¿Y alguno de ustedes se consideraba que el Hijo de Dios mismo le había glorificado? ¿A usted, hermano? ¿O a usted, hermana? ¿Se habían puesto a pensar que Jesucristo ya te glorificó? Y sin embargo, así es. Señor, la gloria que tú me diste, dice el Señor Jesús, yo les he dado. ¿Y eso es para qué? Para que sean uno, dice la palabra. Amén. ¿Para qué nos dio su gloria? Para que todos seamos uno, así como nosotros, como tu Padre y yo, somos uno. ¿Cómo dijo Jesús? El Padre y yo somos uno. Amén, aleluya. Ya nos vamos enterando lo que dice la palabra, de lo peligroso que es la guerra espiritual, porque para que o para que vayamos hasta allá, ya nos vamos acercando poco a poquito. Todo lo que estamos viendo es con una razón.
hacer guerra espiritual, pero bien hecha. Amén. Nada de andar temiendo, porque nos dice la palabra que si el diablo puede más, que si sería un principado, que si sería un trono del diablo, que si sería un señorío, sea lo que sea, Dios te ha glorificado. Amén. Y esa gloria no la tuvo jamás el diablo. Oyen esto, jamás. ¿Tú puedes imaginarte la clase de gloria que pudo haber tenido? ¿La clase de rango que le había sido dado al querubín encubridor? Pues con todo y eso, no se compara un querubín cubridor con un hijo de Dios. Jamás, jamás. Ningún querubín encubridor puede decir lo que un hijo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias porque Jesús me dio su gloria para que seamos uno entre nosotros. Y entonces ve a tu hermano y a tu hermana y testifica hoy esta palabra. La razón de escudriñar la palabra de Dios es testificar con estas palabras. Padre Jesús, me has dado su gloria para que seamos uno. Y ahora ve a tu hermano que está a tu lado y entonces dile, entonces tú y yo somos uno. Amén. Entonces, Para eso, somos uno. amén. Para eso Jesús dio su gloria, para que fuéramos uno. ¿Y lo somos o no lo somos? Amén. Si nos hubiera dado su gloria, no seríamos uno. Pero como nos la dio, uno somos. Vean lo que dice el verso que sigue. Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, dice la palabra. ¿Cómo dice Juan 17, 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo en ellos, Jesús en ellos y tú en mí, le dice al Padre. Amén. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amén. Jamás se antepuso Él. Él decía que el Padre lo había enviado con un solo propósito, para salvación del mundo. Que tú los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, Padre, y tú en mí. Amén. De manera que el que tiene al Hijo, dice la palabra que también tiene al Padre. ¿Alguno de ustedes también o alguno de ustedes tiene al Hijo? Amén. ¿Qué dice la palabra? El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esta, empero, es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, o sea, al Padre. Y también dice a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjense cómo la palabra se va hilando y se va entrelazando y nos va en realidad revelando lo que somos. Ni siquiera nos habíamos imaginado que éramos esto. Creíamos que éramos personas que el diablo podía zarandear. ¿Cómo te va a zarandear si tú eres más que él? Amén. Si él está solo. Y tú no. Tú tienes al Hijo, pero también tienes al Padre. Amén. Porque él te dio de su gloria. Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado, dice la palabra. ¿Qué es lo que nos dio Jesús? La gloria que el Padre le dio a él. Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Estas cosas, dice la palabra de Dios, habló Jesús cuando él ya estaba en la cruz del Calvario. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, Amén. para que también tu Hijo te glorifique a ti. Siempre le dio la gloria al Padre. Jesús en ese último momento está aceptando el trabajo que el Padre le había encomendado. Y entre otras cosas, en las palabras de Jesús, advertimos estas palabras: glorifica a tu Hijo. Amén. Unos cuantos versículos después, unos cuantos instantes después, Jesús testifica: Padre, de la gloria que tú me diste, de la gloria que tú me has glorificado, yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno,
así como tú y yo somos uno, y yo en ellos y tú en mí. Bendito sea el Señor. Aleluya. El que es uno con el Padre y yo somos uno. Dice acerca de esta situación, hermanos, dice que tú también eres uno con ellos, eres uno con los hermanos. En esta unidad eres uno con los hermanos, pero no solamente eres uno con tu hermano, eres uno con Dios mismo, eres uno con Jesús. Jesús habita en ti de manera que tú puedes decir con esas palabras que después el apóstol Pablo recibe por revelación del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 20, ahí dice esto la palabra. Y el que tiene al Hijo, dice la palabra, tiene al Padre y nos ha dado de su Espíritu. Tenemos al Hijo y también tenemos al Padre y tenemos su Espíritu. Qué solos hemos estado, ¿verdad? Y antes, cuando nos considerábamos a nosotros mismos, pensábamos qué solos hemos estado. Cuánta soledad hay en la vida de un ser hermano o de un ser humano. Y nosotros nos considerábamos humanos y nos considerábamos solos, desamparados. ¿Cómo me han repetido esa frase, hermanos? Qué solo estoy, hermano, o qué sola estoy. Es horrible sentirse solo y sentirse sola. Sentirse que no le pertenece uno a nadie, que no tiene uno vinculación con nadie, que el esposo se haya ido y que haya sido abandonada la esposa, y que la esposa esté sola, y que la esposa también se haya ido, y que haya dejado solo al esposo, que los padres se hayan ido y que los hijos se sientan solos, que los hijos después de muchos años se vayan de la casa y que también los padres se queden solos. Se sienten solos porque no conocen a Dios. Se sienten solos porque no han recibido a Jesús como su Salvador. Algunos se preocupan por su salvación y lloran a Dios diciéndole: Señor, confírmame. Algunos muchas veces hacen una oración de salvación para confirmar otra vez que son salvos. Pero hermano, yo ya hice esa oración. Yo hace algunos años recibí a Cristo Jesús y les dicen, para que les respondan, pues no importa que le hayas recibido, confirma otra vez que ya recibiste al Señor. Asegúrate que lo recibiste. ¿Y por qué hacen eso? Exactamente porque no están seguros que han recibido a Jesús. No están seguros de que unas simples palabras tengan un efecto tal que ellos verdaderamente hayan sido salvos. Los que hemos recibido de Dios, los que hemos recibido beneficios por su gracia, les podemos decir una simple palabra. Unas simples palabras pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pueden significar también diferencia entre la salvación y la perdición. En temas anteriores les confesábamos cómo en mi familia mi padre alcanzó a decir: yo recibo a Jesús como mi Salvador, sino porque pues apenas había una muchacha ahí que le gustaba y a causa de ella dijo: yo me hago cristiano para poderme casar con ella, y Dios le agarró la palabra. Y hay otro por allí, el de Jaime Guerrero, un pastor, que dice que él estaba en la cárcel. Así de quietecito ha de haber sido el hermano. Estaba en Lecumberri y hasta ahí le llega el mensaje del evangelio. Y él dice que ya llevaba mucho rato aquel que le estaba compartiendo, hostigándolo con el mensaje de salvación, y con tal de quitárselo de encima, Jaime le dijo: está bien, vamos a hacer la oración. Y Jaime hizo la oración. Yo sé que ustedes han oído esa palabra y hay un cassette con ese testimonio. Yo sé que ustedes han oído esa palabra de que el Señor viene a él. El Señor está a la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, entonces el Señor entra a él, cena con él y hace una morada con él. Dice el hermano Jaime Guerrero: yo no le abrí la puerta al Señor. Yo me asomé por la rendija y él se coló. Unas simples palabras que a lo mejor a ustedes no les parecieran de la importancia que se les da. A ustedes no, pero al Señor sí les da esa importancia. Cuando alguien dice: yo recibo a Jesús
como mi Salvador. Yo creo en el nombre de Jesús. Eso significa la diferencia entre la vida y la muerte, Amén, aleluya. entre el infierno y el cielo, entre la salvación y la perdición. Junto con la aceptación de Jesús viene una transformación absoluta y total, completa, o como le quieran llamar. Y aquel que recibe a Jesús, recibe también esta oportunidad de recibir a aquel que dijo el Padre y yo somos uno. Pues bien, Juan capítulo 17, verso 23 nos decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y hubo unos discípulos que también en esos últimos momentos preguntaron al Señor acerca de este asunto. Y dice Jesús en Juan capítulo 14, del verso 4 al 7. Gloria a Dios, aleluya. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y habéis visto. Gloria a Dios. Dice que todavía los discípulos que estaban con él en esos momentos preguntaron al Señor acerca de ese asunto. Y Él les contestó, ¿y sabéis a dónde voy? Y también sabéis el camino. Y les dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues voy a saber el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, Amén. y la verdad y la vida. Amén, aleluya. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estaba haciendo adeptos para Él o estaba haciendo lo que le ordenaba el Padre? Dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis porque me habéis visto. Él en ti y yo en Él, decía el Señor Jesús. ¿Les estaba revelando a sus discípulos algo? Yo me tengo que ir, pero ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. ¡Ay! Hermanos, aquel pobre hombre no entendía todavía el mensaje del Señor. Maestro, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Si ni siquiera sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino. Y si ustedes me conocieran, conocerían de lo que les estoy diciendo. ¿Sabes que Tomás, si tú me conocieras, conocerías también a mi Padre? Toma estas palabras para ti, hermanas. Tomen para cada uno de ustedes. Si conocieran a Jesús, conocerían al Padre. Amén. Para nosotros ya es algo un poquito más fácil entender esto. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Que creemos que si lo entendemos y no lo alcanzamos a entender en su totalidad, de la inmensidad de la declaración del Señor Jesús, si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y les digo una cosa, les contestó Jesús, ya lo conocen porque me están viendo. ¿Qué dirían de esto? Qué exagerado, ¿no? Como viendo a una persona podríamos conocer al Padre. Felipe, otro de los discípulos, también le dijo, entonces muéstranos al Padre y con eso nos basta, Señor. Juan capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Amén. Jesús le dice y le vuelve a revelar ahora otro. Hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Amén. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén, aleluya. Esto nos está llevando a entender una cosa, hermanos. Si Jesús y el Padre son uno, y de la gloria que el Padre le dio a Jesús, ya te lo dio a ti, para que tú también seas uno con todos los demás. No es una teoría, es una forma de vivir, entendiendo y conociendo que el Padre y yo somos uno. Amén. Y para que puedan decir como dijo Jesús, entonces también el Padre y yo somos uno. Amén. Tú también puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
sino Cristo vive en mí. Amén, aleluya. Si tú puedes creer esto, es cierto. Y si lo puedes declarar, y entonces también puedes declarar esto otro. Quédatele viendo a tu hermano que está a un lado y dile, hermano, tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. Amén, aleluya. Por la gloria de Dios que Él nos dio, por medio de Jesús. Y entonces el Padre y yo, pero díselo a tu hermano, dile, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno, aleluya. ¿De qué tamaño puede ser un diablo que te meta miedo, hermano? ¿Habrá alguien más grande que el Padre que está en ti? ¿Habrá algún beneficio en que tú sepas que el Padre y tú son uno? Amén. Créeme que sí, hermano. Y el Señor dice, mía es la gloria Amén. y no la compartiré con nadie. Isaías capítulo 42, verso 8. O además de la gloria que ya nos dio el Señor, yo les preguntaría, ¿necesitamos más para que el Señor nos dio su gloria? ¿O para qué nos dio Él su gloria? Para que seamos uno, dice la palabra. No para que presumamos los unos a los otros qué tan buenos somos y qué tan ungidos somos. ¿Para que el Señor nos da la gloria? ¿O para que el Señor nos da la gloria que el Padre le dio? El Padre testifica muchas veces. Él quiere que le demos la gloria a su Hijo. Amén. Como le damos la gloria a su hija o a su hijo, Padre, también glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo se glorifique también en ti. Y ya llegó la hora, Señor. Esa es la hora en que tú te glorificas y glorificas a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y de esa gloria que Él le da, para que Jesús pudiera decir, el Padre y yo somos uno. Amén. Testificarlo delante de sus discípulos y explicárselos de manera que lo comprendieran. Porque cuando se los dijo a los judíos, el Padre y yo somos uno, dice la palabra que lo querían apedrear. Dile otra vez a tu hermano, el Padre y yo somos uno. Amén. El Padre y yo somos uno. Y el que está en mí, porque ya no vivo yo. Amén. Cristo vive en mí. Amén. Y el que vive en mí pudo testificar que el Padre y yo somos uno. Y hoy digan esto, hermanos. Hoy en este momento, a través de mi boca, A través de mi boca. el Hijo vuelve a decir, Vuelve a decir. el Padre y yo El Padre y yo somos uno. somos uno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Glorificado seas, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y ahora qué bueno que saben darle gloria a Dios. Y Él nos ha glorificado para que nosotros también le demos la gloria a Él. Es la hora. Fuerte ciudad, tenemos salvación. Y ha puesto Dios por muros y antemuros. Y ha edificado Dios una ciudad, Jerusalén la celestial. Ustedes son Jerusalén la celestial. Amén. Ustedes son Jerusalén la celestial. Aleluya. Y en esta ciudad Dios los ha rodeado de protección. Tan la ha rodeado de protección que Él mismo es el escudo alrededor de cada uno de nosotros. Dios mismo es mi escudo. Ya lo confesamos en ocasiones anteriores, pero hoy vuélvanlo a decir. Jehová es mi escudo y mi salvación. Amén. Y si Él es mi escudo y mi salvación, Amén. y Él es el que ha edificado esta ciudad, cuyos muros y antemuros son salvación, ¿quiénes son los muros de esta ciudad? Él mismo. Él mismo es tu protección, Él mismo es tu salvación. Aleluya. Si tú vienes dentro de esta ciudad, la palabra dice con muchísima razón, sed templados y velad. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Amén. Aleluya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como dice la palabra, sed sobrios, templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, pero ¿por dónde dice que anda? Dice que alrededor.
¿Qué significa alrededor? ¿Es lo mismo alrededor que en medio? No. ¿Quién es el que está en medio de nosotros? Cristo. Jesús. Dios mismo está en medio de nosotros. Amén. ¿Y el que anda alrededor, quién es? Es el que anda por afuerita. Y si alguno se sale, se lo come el león o se lo come el diablo. Es por eso que debemos de guardar la cohesión, la unidad. Amén. ¿Cómo es que somos fuertes? Dice la palabra que unidos. Amén. ¿Conviene andar afuerita? ¿Alguien se quiere arriesgar a echarle un ojito a lo que hay allí afuera? Entonces, hermanos, es mejor estar adentro. Amén. Dentro de los que, como tú estás enterándote hoy, Dios les ha dado su gloria. Amén. Padre, de la gloria que tú me diste, yo les he dado para que ellos sean uno, que sean unidos. Es hermoso esto, hermanos. Dios es uno, amén. Amén, aleluya. Y Jesús dice, no andan buscando si Dios son 2 personas o 4 personas. ¿Cuántas personas son Dios? Uno, dice la Amén, palabra. aleluya. Porque Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Aleluya. Qué curioso, el artículo en griego es neutro. Uno. No es un pronombre personal. No es un artículo neutro. El Padre y yo somos uno. No son muchos. Es el mismo Dios. Amén. Algunos que no lo han entendido hasta esta partecita, pues es que no es posible porque Cristo estaba aquí en la tierra y Dios debería de estar en el cielo. Así que uno de los dos no era Dios. ¿Ustedes quién deciden que no era Dios? Porque la lógica humana, lo normal, es que el que está aquí en la tierra, ese no es Dios. Ese es nada más humano. Y el que está en el cielo, en su trono, ese es el Padre. Ese sí es Dios. Eso es humano, ¿verdad? Pero se nos olvida una cosa. Dios es omnipresente. Y Dios es omnipresente y Él puede estar sentado en su trono y puede estar caminando también entre nosotros. Y Él pudo estar sentado en su trono y al mismo tiempo estar con sus discípulos tomando la última cena y diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero ustedes conocen a dónde voy y conocen el camino. Señor, muéstranos cuando menos el camino. Ay, amigo Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si me conocieras a mí, conocerías al Padre. Y bueno, de hecho ya lo conoces, le dijo. Y el otro, Felipe, ¿verdad? Que ya habíamos dicho, tampoco le entendía mucho a esta plática. Y entonces, Señor, si no nos muestras el camino, cuando menos, muéstranos al Padre y ya con eso tenemos. Ay, Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo y todavía no me conoces. ¿Todavía no te enteras que el Padre y yo somos uno? Lo habíamos leído, Juan capítulo 14, versos 8 y 9. Somos la misma persona, el Padre y yo somos uno. Hermano y hermano, cuando salgas de aquí, de ninguna manera va a dejar de ser cierto que el Padre y tú son uno. Y qué hermoso cuando el Señor me enseñó todo esto y que lo pusimos en práctica, lo confesamos y comenzaron a suceder cosas preciosas y al confesar ante un mundo espiritual que el Padre y yo somos uno. Amén. Hermanos, yo pensaba cosa y era conmigo y yo creía que nada más era para mí. Pero cuando el Señor me comienza a decir, ¿y tú qué te crees que no has leído bien? Mira que Jesús dice, Padre de la gloria que tú me has dado. No dice solamente le di a este pastor, no, de la gloria que tú me diste yo les he dado. Y esa gloria es para todos. Y ahora sí, como decíamos antes, ¿quién la quiere recibir? Pues aunque no lo quiera recibir, hermano y hermana, es suyo. Nada más les estoy informando que esto es suyo. Tan bonito que sería a la antigua. A ver, hermanos, pásense por acá y vamos a orar por ustedes para que vayan recibiendo. Y el que tenga fe recibe y el que no, se va igual. Pero como no es así, como las cosas son muy diferentes, son tan sencillas que hasta asusta de lo sencillas que son. Cuando uno ve las cosas ya reveladas por el Señor, se pregunta uno de sí mismo, ¿cómo es que he sido tan ciego? ¿Cómo es que no lo entendía? ¿Cómo pude vivir tantos años sin esto?
Y aquí dice el Señor que esto es mío. Y aquí dice el Señor que tomó del Padre y el Padre dio y luego Jesús nos lo dio a nosotros para que todos seamos uno. Tomó de su gloria. Y como les preguntaba al inicio, ¿necesitan más gloria que la que les dio el Padre y el Hijo? ¿Necesitan que el Padre los glorifique todavía más? ¿O con eso se conforman? ¿Con eso basta? Felipe decía eso, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero ahora nosotros tenemos que decidir, ¿es necesario más o con eso nos basta? ¿Más gloria de la que ya tenemos? Que el mundo diga acerca de nosotros, ¡qué ungidos! Que el mundo diga acerca de nosotros, estos sí son de verdad siervos de Dios. Que el mundo se asombre ante todo lo que podemos hacer. No más bien que el mundo se asombre cuando nosotros confesemos, Señor, te doy gracias porque a través de mí tú haces lo que está sucediendo. Amén. Y hemos visto, hermanos, cómo el Señor ha estado contestando infinidad de declaraciones. Y siendo honestos, lo que decimos no se parece a una oración convencional. No oramos al estilo convencional. Declaramos ahora las cosas. Declaramos cosas así como sueltecitas, como si no tuvieran importancia. Decimos como si no tuvieran importancia nuestras palabras, como quien no quiere la cosa. Decimos nosotros, ¿verdad? O a la descuidadita parece que no tenemos mucho cuidado en lo que declaramos. Pero hemos visto que el Señor es Él. Amén. Y que se ha glorificado porque Él es el mismo Señor y es el que está haciendo la obra. Gloria a su nombre, aleluya. Nosotros decimos una palabra y tú dices una palabra y te atreves y la dices y el Señor te respalda y sucede lo que tú estás diciendo. Y han sucedido cambios espectaculares en las vidas de los hijos de Dios. Han sucedido salvaciones espectaculares. Amén. En las vidas de aquellos que parece que ya no tenían remedio. Y han sucedido sanidades espectaculares. Amén. Sin que nadie les haya tocado. Y han sucedido cosas sin que hayamos ido a orar exactamente al lugar que queremos que sucedan las cosas. Gloria a Dios. ¿Por qué está pasando esto? Porque el Padre le dio su gloria o la gloria a su Hijo, y el Hijo de la gloria que le dio al Padre nos las dio a nosotros. Amén. Porque somos uno. Por eso suceden las cosas. Y ahora, si somos uno, el día que yo estuve orando supuestamente solo, ¿creen que de verdad estoy orando solo? Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Amén. Y entonces debe de haber un espíritu de unidad. No que tú decidas o que tú hayas decidido con anticipación, que lo sepas, que lo hayas declarado, que eres uno conmigo. Sin embargo, aunque tú no lo declares, aunque tú no lo reconozcas, tú eres uno conmigo. Amén. Y esto lo estudiamos muy al principio. Si un sacerdote se santifica, dice Jesús, yo me santifico a mí mismo, Amén. para que en mí sean santificados todos los demás. Y si Él dijo estas cosas, Él está en mí. ¿Qué están sucediendo entonces en la iglesia? Pues está siendo también santificada. Y si alguno de la iglesia reconoce que Él dijo estas cosas, también está en Él. ¿Qué está pasando con el que está en el que se santifica? Y por eso tanto santifica a todos los demás. ¿Usted está santificando a la iglesia? Porque el que santifica está en usted. Amén. Allá afuera hay muchas iglesias que también son cristianas, denominación, rótulos. Olvídenlo, tírenlo todo. Nosotros debemos confesar, lo demás no lo saben. Todos debemos confesar, ellos y yo. ¿Cuántos somos? Uno, aleluya. Uno solo. Y si ellos están enojados, y si ellos no nos quieren, y si ellos nos ignoran, y si ellos nos menosprecian, ¿saben qué? Eso no importa. Si ellos no saben la razón por la que estamos aquí, eso no importa. Basta con que tú lo sepas. Amén. Si un sacerdote peca, contamina a todo el pueblo. Pero si un sacerdote y Cristo te hizo para Dios y su Padre,
sacerdotes y sacerdotisas, reyes y sacerdotes. Ya vimos que tienen que hacer las dos funciones. Algunos opinaban que o eras rey o eras sacerdote. Pues eso dice la Biblia. Eres rey y eres sacerdote, Aleluya. porque eres del orden de Melquisedec. Amén. Tal vez no lo hemos dicho muy claro esto, pero lo vamos a tener que tocar algún día. Amén. El nuevo sacerdote es según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem, ¿sí? Y era también rey de justicia, ¿sí? Amén. Pero también era sacerdote, rey altísimo. ¿Se enteran? De este orden somos nosotros. Digan amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Aleluya. De ese mismo orden es que nosotros heredamos esta gloria, de la gloria que Dios le dio a Jesús. Amén. Y por eso nosotros podemos hacer estas declaraciones con la confianza de quien ha vivido esta experiencia. No es una teoría, Amén. es una experiencia, ya la hemos vivido, la hemos declarado y nos hemos asombrado. Pueden ustedes estar seguros que los ojos más cuadrados siempre van a ser los de nosotros. Empezamos a experimentar y no a vivirlo, sino a hacer un experimento, como aquel que dice, pues a ver si sale, ¿no? Y resulta que sí sale. No es tampoco que tengamos una fe a toda prueba. También hemos tenido nuestras dudas razonables, nuestras lógicas dudas. ¿Alguno de ustedes ha tenido eso en su vida cristiana? ¿Ha dudado razonablemente de ¿está loco o no está loco el pastor? Dice cada barbaridad, pero les puedo decir una cosa que está certificada por el Señor. Esto que es una locura es cierto. Es cierto. Ya son muchos años que hemos vivido bajo esta locura y es verdad lo que les estoy diciendo. Es verdad. Por increíble que parezca, es verdad. Y te lo estoy diciendo para que tú también te atrevas. A ver, Señor, como decía aquel hombre. A ver, pasa Elías a un lado de él y Elías lleva su manto, así como a la descuidada. Y lo llevaba, yo creo, como bandera, y pasa por un lado de Eliseo y le echa el manto encima. ¿Ya se acordaron qué significa que alguien le ponga encima el manto a otro? ¿O no? Maestro, permíteme solamente, me voy a despedir de mis padres. ¿Yo qué te hice? Nada más le echó el manto encima. Y años después, oye, Eliseo, ¿sabes que el Señor va a quitar hoy a tu Señor delante de ti? Le dijo Elías. Y le dijeron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 5. Sí, ya lo sé, cállense. Y Elías le dice a Eliseo, oye, Eliseo, quédate a ti. Yo tengo que pasar del otro lado del Jordán. Y dice la palabra que se la pasó Eliseo detrás de Elías día a día. No, yo no me voy de ti hasta que Elías confesó, hoy va a ser quitado de ti. Dime, ¿qué quieres te haga? Le dijo Elías a Eliseo. Y haciendo 1000 cálculos, el Señor, me gustaría tener el noble de espíritu que tú tienes, le dijo Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 10. Y el doble nada más fue lo que pidió. Eso fue lo que le dijo Eliseo. No quería nada el angelito. Y algunos andan buscando la doble unción. Se ve que todavía están recargados en el antiguo pacto. Porque la unción del nuevo pacto, ¿como cuántas unciones del antiguo serán? Había uno que tenía más de una unción que Elías y Eliseo juntos. Y dice el Señor Jesús justificando de él, dentro de los nacidos de mujer, de entre todos los profetas, el más grande, Juan. Y les digo una cosa, el más pequeño en el reino de los cielos, dice la palabra, es mayor que Juan. Y así que bueno, Elías le dice a Eliseo, pides algo difícil, pero bueno, si tú me llegas a ver cuando el Señor me esté arrebatando, entonces te será hecho así como estás pidiendo, y si no, pues no. Segunda de Reyes, capítulo 2, 10, dice la palabra, iban los dos caminando, y de repente un carro de fuego arrebata a Elías, y el otro se queda, yo creo que hasta se le erizaron los pelos de la nuca, y todo lo que tenía, ¿verdad?
Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12 y 1. El otro ya se va rumbo al cielo y mira Eliseo hacia abajo y allí estaba el manto de Elías, el que le había echado encima anteriormente. Lo recoge y allá va de regreso a donde estaban los hijos de los profetas. Y bueno, mejor lo vemos para que ustedes lo miren con sus mismos ojos. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Ayúdenme a leerlo, por favor. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo, golpeando del mismo modo las aguas, se apartaron uno del otro, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Dice la palabra que alzó luego el manto de Elías, que se le había caído cuando fue arrebatado. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, dice que golpeó las aguas y dijo: en el nombre de Jehová. Así dijo. Esa confianza tenía. Era igual que tú y que yo, mi hermano. Tenía dudas. Fíjate cómo declara el hermano Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea con el manto las aguas. ¿Y qué pasa con las aguas? Dice la palabra de Dios que se abren y Eliseo pasa. Sí resultó los ojos más cuadrados eran los de Eliseo. Y los hijos de los profetas vieron que aquel que venía y decían verdaderamente reposó en él el espíritu de Elías. Verdaderamente Jehová está ahora con Eliseo. Amén. Y a partir de ahí comenzaron a respetar a Eliseo como un profeta del Señor. Cuando tú y yo nos enteramos de estas cosas, Dios le dio la gloria a su hijo porque su hijo se la pidió. Padre, glorifica a tu hijo. Ya es la hora, mi Señor, para que tu hijo luego te glorifique a ti. Unos cuantos minutos después Jesús dice palabras de esta manera: Padre, de la gloria que tú me diste yo les he dado. Amén. Y cuando tú te atreves a hablar de acuerdo a estas palabras de Jesús, no creo que tu pensamiento sea diferente al de Eliseo, porque tampoco mi pensamiento fue diferente. Señor, me voy a atrever a ver qué sale. No era de 120% fe, super seguridad. No, mis hermanos, tenemos dudas. Según nosotros, nuestras dudas razonables. Según lo que Dios ve, son dudas irracionales. Tienes miedo, todos tenemos ese temor. ¿Y si me falla? Y tú haces como Eliseo, golpeas aquella situación con la gloria que Dios te dio. Y esa gloria que Él te compartió, Jesús, y que Jesús te la dio. Y hasta cierras los ojos diciendo: a ver si no quedo en ridículo, a ver si no me falla y a ver si mi fe es tan flaca y tan deficiente que no resulta nada. Pero entérate que no fue por una fe infalible, que no fue porque tú tuvieras toda la confianza del mundo, sino porque Dios está respaldando su palabra. Amén. Dios es fiel. Amén. Y aunque nosotros no permanecemos fieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermano, tú y yo somos uno. Y donde quiera que estemos, el día que tú estés haciendo una oración, ahí estoy contigo. Amén. ¿Puedes creer que eso es cierto? Amén. Amén. Sí, pues qué loco estás, la verdad, pero bienvenido al club. Porque cada que estamos haciendo una oración, otros dijeron vamos haciendo un trato. De aquí en adelante, donde quiera que estemos, creíamos que era parte de algo que teníamos que hacer y así lo hicimos. Donde quiera que estemos, cuando alguno de nosotros levante su voz, lo que estemos orando en la voluntad de Dios, todos nos vamos a unir en el Espíritu, como un solo Espíritu, como uno solo, vamos a estar orando la misma cosa. Y si tú te dices amén, estás aceptando con aquel hacer lo mismo. Señor, toma el espíritu de mi hermana fulanita
para que me ayude a orar, para que estemos orando lo mismo y creamos que era necesario. Y hermanos, no es necesario, somos uno. Amén. Lo dijimos hace un rato, hermano, tú y yo somos uno. Amén. Hermano y hermana, Gloria a Dios. nombre usted alguno de los que quiera. Usted y yo somos uno. Aquí, mis hermanos, tú y yo somos uno y ustedes y yo somos uno. Amén. Esta es la gloria que Dios nos dio para que seamos uno. ¿Somos solo uno? Amén. Amén. El que es uno con el Padre está en nosotros. Amén. Aleluya. Y nos vamos diciendo esto todos juntos. Entonces el Padre y yo somos uno. Amén. Imagínense ustedes que tienen ahora alguna necesidad o quieren hacer ustedes una oración por alguien y que levantan así su manita. ¿Qué está pasando con ustedes? El Padre y yo somos uno. ¿Y qué dice la palabra acerca del Padre? Habacuc capítulo 3, la segunda parte del versículo 3 y el verso 4, hablando de Dios. Habacuc capítulo 3, la segunda parte dice: la gloria cubrió los cielos de la tierra y se llenó de su alabanza. Su resplandor es como la luz, y dijimos Amén. que era la segunda parte del versículo 3, el verso 4. ¿Y qué dice? Que salían de sus manos, rayos brillantes salían de su mano. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice más adelante? Allí estaba escondido su poder. Amén. Pongan su mano así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Rayos brillantes salen de su mano. Amén. Y allí está escondido su poder. El Padre y yo Somos uno. somos uno. Cuando levanten su mano, no la levanten inútilmente. No levanten la mano en vano. Háganlo cuando sea necesario. Háganlo con la confianza que el Señor les da. Dios los ha glorificado y por eso envió a su Hijo, para que su Hijo recibiera esta gloria, Amén. para que Él la compartiera después con nosotros, para que nosotros pudiéramos decir: el Padre y yo, Somos uno. el Padre y yo somos uno. Amén. Rayos brillantes que salen de sus manos, allí está escondido de su poder. Amén. Aleluya. A ver si esto cambia un poco la forma en que se habían considerado cada uno de ustedes para la gloria de Dios. Nos dice el versículo 3, su gloria cubrió los cielos. Amén. No nada más está cubriéndonos a nosotros. No nada más está con nosotros. Dice la palabra que también su gloria cubrió los cielos. La tierra también se cubrió de su alabanza. Amén. Pues vamos a alabar al Señor, porque Amén. la tierra se ha llenado de su alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y terminemos diciendo que le alabamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque debemos de alabarle, porque toda la tierra se ha llenado de su alabanza. Amén. De ahora en adelante, tú y yo somos uno. Amén. 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 Todos en unidad. Bendito sea su nombre y bendita sea su palabra. Benditos los corazones de cada uno, de todos aquellos que están escuchando esta palabra. Amén. Que sea de bendición. Amén. Bendiciones.